Alcaldía de Pácora presenta el siguiente programa. Telematraca presenta sesiones del Consejo Municipal. Para la mesa directiva, para los demás concejales, señora secretaria, funcionario de prensa, y un agradecimiento muy especial por permitirme hacer uso de la palabra sobre este tema que en este momento es tan importante y de tanta relevancia en la dinámica social. Yo me voy a referir a algunos temas generales porque yo escuché que ya muchos temas puntuales fueron abordados con la colaboración de los conceptos de la Policía Nacional. Y básicamente entonces voy a hacer alusión a algunas problemáticas que nosotros hemos visto. El Código Nacional de Policía, materializado en la Ley 1801 del 2016, inició vigencia el pasado 30 de enero. Desde esa fecha el código está rigiendo para los comportamientos de los ciudadanos en muchos de sus actuaciones diarias. Para el caso de Pácora, por ejemplo, en este momento se han realizado ya por la policía 6 comparendos, 7 creo, que son hasta ahora pedagógicos. Y son pedagógicos porque el gobierno nacional y las altas esferas vieron que para los municipios ha sido difícil la implementación de este código. No solamente es porque la comunidad no tiene claros algunas normas y algunas sanciones, sino que también es porque a los municipios se les impusieron unas cargas muy altas para esta implementación. Casos puntuales son, por ejemplo, la tenencia de sitios adecuados para la conducción de las personas, hogares de paso, la regulación para los costos municipales. Y yo los invito a que de pronto en una sesión especial hablemos de esta situación que por supuesto al Consejo le va a interesar y a la comunidad también. Cuando se habla de policía, la gente normalmente piensa en el uniformado, en la institución policiva, pero la policía en realidad es una función. La función policiva está a cargo del Estado a través de distintas autoridades. En su orden están el presidente de la República, los gobernadores, los alcaldes, inspectores de policía, los funcionarios de la policía uniformados. Y entonces cuando se le dice a las personas que inició en vigencia un nuevo código de policía, inmediatamente piensan y se hacen una imagen a la institución policiva. El código de policía aplica para todos y todos los actores sociales están involucrados ahí en esa implementación. Por supuesto que las administraciones municipales y los consejos no son la excepción. El caso, por ejemplo, lo trae específicamente el artículo 13, si de pronto ustedes lo tienen ahí a la mano. El artículo 13 del Código Nacional de Policía nos pone en conocimiento una competencia residual que tienen los consejos. El artículo básicamente establece que los puntos que no sean reglamentados por las administraciones municipales o por los gobiernos departamentales pueden ser reglamentados por los consejos atendiendo a sus competencias según lo que establece la Constitución Política. El artículo 13 en su literalidad establece poder residual de policía. Los demás consejos distritales y los consejos municipales dentro de su respectivo ámbito territorial podrán reglamentar residualmente los comportamientos que no hayan sido regulados por la ley o los reglamentos departamentales de policía, ciñéndose a los medios, procedimientos y medidas correctivas establecidas en la presente ley. Estas corporaciones en el ejercicio del poder residual no podrán: 1. Establecer limitaciones, restricciones o normas adicionales a los derechos y deberes de las personas que no hayan sido previstas o autorizadas por el legislador. 2. Establecer medios, procedimientos o medidas correctivas diferentes a las previstas por el legislador. 3.
exigir requisitos adicionales para ejercer derechos o actividades reglamentadas de manera general, ni afectar los establecidos en la ley. Parágrafo. Los consejos municipales y distritales podrán establecer formas de control policial sobre las normas de ordenamiento territorial, uso del suelo y defensa del patrimonio ecológico y cultural. Entonces es muy bueno que desde el Consejo ya se esté pensando en la implementación de este código, porque además en un futuro les corresponderá a ustedes también tratar algunos temas que no sean reglamentados o que representen una problemática para el municipio. Con respecto a la socialización de las normas, que fue tal vez el primer tema que ustedes hablaron, es claro que aunque el desconocimiento de la ley no sirve de excusa, artículo 9 del Código Civil, a pesar de esa disposición normativa, a la comunidad hay que educarla y hay que exponerle y socializarle de manera permanente las prohibiciones y los deberes que tienen, y además indicarles las sanciones a las que se pueden ver abocados si incumplen con sus deberes o si desatienden las prohibiciones e incurren entonces en los actos que están prohibidos. Esto es muy importante porque, así como ustedes decían que el abogado del video ya conocido por todos trató de inducir error al policía, pues ese abogado en ese momento no pensó que también estaba respetando a la autoridad, un comportamiento tal vez más gravoso que el que supuestamente estaba tratando de evadir. Pero tampoco podemos nosotros irnos a ese extremo de la aplicación de la norma, porque algunas personas dicen o me comentaron a mí, me disculpan que les ponga el ejemplo, que entonces si no se pueden realizar estos actos de las necesidades fisiológicas en la vía pública, ¿qué hace una persona que tenga un problema de próstata y que se vea abocado en un momento determinado a ello? Y son situaciones que uno tiene que entender. Las normas prohibitivas y el derecho sancionatorio tienen unas causales taxativas. A una persona no se le puede sancionar si no hay una norma que establezca esa prohibición o el deber que la persona está incumpliendo. Ese es el fundamento del debido proceso. Sin embargo, la ley también dispone ciertas medidas que son eximentes de la responsabilidad. Por ejemplo, el caso de la presentación de una fuerza mayor a un caso fortuito. En este punto, entonces, las autoridades también deben ser garantes de que los procedimientos se están aplicando de conformidad con la ley y atendiendo a los principios del debido proceso. No se puede desconocer entonces que hay causales de exoneración de la responsabilidad, y las autoridades de policía, tanto los uniformados de la institución como las autoridades que ejercemos autoridad de policía, tenemos que observar eso. Otro punto que yo quería que ustedes tuvieran en cuenta es que no siempre que se hace un proceso policivo se van a reunir los presupuestos para iniciar un proceso sancionatorio. En el momento en el que un ciudadano, a partir de la vigencia de este código, apele o interponga un recurso en contra de una decisión del funcionario de policía, entonces le tocará o le corresponderá al inspector de policía analizar si ese procedimiento del funcionario se apegó a la ley, porque si un procedimiento no se apega a la ley, entonces no se puede poner una sanción porque hay una violación del debido proceso. Y los comentarios no se hacen esperar, por supuesto, porque en estas comunidades es muy normal que las personas estén informándose sobre este tipo de hechos. Entonces en algún momento van a decir, es que tal ciudadano incurrió en esta actuación o en esta actividad, y resulta de que la policía o el secretario de gobierno o el corregidor no le pusieron la sanción. ¿Por qué a él no y por qué a mí sí? Pues muy sencillo, porque hay unas normas de carácter procesal que se deben tener en cuenta para esto, y uno como funcionario público sabe que si no le da observancia a estas normas, pues también la responsabilidad la va a tener uno. También se están presentando varias situaciones, a pesar de que el código inició vigencia hace muy poco, y es que, por ejemplo, lo que ustedes hablaban ahorita de ese tema de lavar bienes muebles en vía pública, pues resulta de que algunas personas que lo hacen aquí en el municipio, no voy a hablar con nombres propios, pero ya se han acercado a la Secretaría de Gobierno diciendo que cómo es posible que una ley venga a quitarles el trabajo, que si yo les doy permiso para que ellos lo hagan. Y ahí sí toca decir con toda la sinceridad del caso, no se puede.
porque si una ley establece una prohibición, ninguna autoridad puede dar un permiso para que se incumpla. Eso sería tanto, me disculpan la comparación, pero eso sería tanto como decir que entonces le puede pedir permiso a un juez penal para que una persona le hurte a otra, o la mate, o la secuestre, o algo por el estilo. No se puede. Hay situaciones que definitivamente por las que va a haber que educar mucho a la comunidad, y a la comunidad hay que decirle las cosas como son. El código establece unas prohibiciones, y en esas prohibiciones no puede haber ningún tipo de licencia y ningún tipo de laxitud por parte de las autoridades. Además, se quedaba de pronto en medio de la discusión que ustedes daban ahorita, que con respecto a los menores, las multas se le aplicarán a los padres de familia. Y no solamente es eso, sino que también los menores, que todos sabemos que son una problemática en todos estos municipios, se pueden ver abocados a un proceso de restablecimiento de derechos por parte de la comisaría de familia. Y aquí es donde uno tiene que analizar el código en medio de una interpretación sistemática. El Código Nacional de Policía no es una norma aislada, es una norma que está amarrada y que está pegada a otras disposiciones normativas, como por ejemplo el Código Penal, el Código Civil, el Código de Infancia y Adolescencia, las normas que establecen los procedimientos sancionatorios ambientales. Entonces, el Código Nacional de Policía establece una serie de medidas sancionatorias que no pueden ser analizadas por fuera de la órbita de estas otras modalidades del derecho sancionatorio. Y en ese punto, una persona que esté incurriendo en un acto de violencia contra un servidor público, como lo veíamos en el video, en un momento dado se puede convertir en un delito. Entonces, no es tampoco suficiente motivo que un policía esté haciendo un procedimiento indebido para que una persona lo irrespete, porque si lo irrespeta, no solamente va a tener consecuencias policiales, sino también eventualmente penales. Esto es algo que muy de seguido no podemos olvidar, que todos somos responsables de la implementación del código. Como les decía, desde el Consejo también se pueden dar se pueden propiciar unos espacios muy interesantes para esto, y por supuesto ustedes atender a las competencias que el propio Código Nacional de Policía y que la Constitución Política les atribuye. Entonces, para finalizar y para no extenderme mucho, yo les informo que desde la alcaldía ya se han hecho distintas gestiones en el marco de la implementación del Código Nacional de Policía. Se estableció una mesa de trabajo desde el año 2016, desde los últimos meses, noviembre y diciembre, y se ha estado trabajando en distintos componentes del código para su implementación. Se tiene previsto y ya se tiene un proyecto de decreto para reglamentar algunas normas que vinieron en blanco, otras que de pronto es necesario que se adopten por parte de la administración municipal, pero esperamos que para la finalización de este mes se tengan esos decretos. Yo sí haría una solicitud muy especial, y me disculpan que lo haga aquí porque yo sé que un decreto no se debe socializar de esta manera, pero sería bueno que cuando se tenga esa reglamentación por parte del Ejecutivo se socialice aquí también en medio o a instancias de una sesión del Consejo, y se verifique de pronto qué hace falta, por si de pronto ustedes consideran que lo debe hacer el Ejecutivo o que el Consejo Municipal tome las atribuciones correspondientes, así como la solicitud que hizo ahorita el señor comandante de San Bartolomé para que se verifique ese acuerdo. Ese acuerdo, me disculpan que se los diga, pero yo creo que se debe verificar en su totalidad. No solamente esa disposición que habla de las motocicletas, sino otras disposiciones que también a mi juicio ofrecen algunas dudas, y que se revise también, por supuesto, los espacios para el parqueo de los vehículos, porque ustedes tienen conocimiento de que la administración tiene un proyecto de semipeatonalización de la calle Real. Esa semipeatonalización también involucra cierta parte del parque principal, donde se comprometen sitios que ya fueron autorizados por el Consejo para el parqueo de vehículos. Por ejemplo, algunos vehículos de empresas de transporte intermunicipal, las motocicletas que tienen la autorización para parquear en la parte de abajo. Entonces ahí va a ser necesario que todos hagamos un ejercicio integral, y vamos a tener que integrar todas estas normas para poder darle aplicación a este Código Nacional de Policía.
Muchas gracias. Si de pronto alguien tiene alguna interpelación o alguna solicitud para hacer... Alcaldía de Pácora presentó su noticiero